Bien, vamos a comenzar con un repaso de todo lo que hemos visto en la primera evaluación, que son estos 4 apartados que aparecen en la pantalla: fundamentos de la programación, diagramas de flujo, las trazas de los algoritmos y una breve introducción a Python que mejoraremos y ampliaremos en el segundo trimestre. Todo el presente curso gira en torno a esta serie de pasos que aparecen aquí a la derecha, los pasos de resolución de un problema de programación. El primero de todos, que es analizar el problema, sería el equivalente a leer el enunciado y saber cómo resolver el mismo, para crear un algoritmo que nos permita dar una solución automatizada o semiautomatizada a lo planteado por el problema. El segundo paso sería el diseño del algoritmo, que ya veremos lo que es. Son los diagramas de flujo, ya los conocemos y los repasaremos un poquito. Luego, el tercer paso sería la traducción de ese algoritmo, de ese diagrama de flujo, a un lenguaje entendible por el ordenador, un lenguaje de alto nivel, que en nuestro caso será Python. Y por último, depurar el programa, que sería el equivalente a arreglar los fallos, los errores que tenga el código para que éste funcione de la mejor manera posible y nos dé los resultados que esperamos de él. Veamos ahora algunos de los aspectos más importantes de la programación informática. Lo primero, lo que tenemos aquí, son las variables, tipos de variables. Imaginemos que una variable es como una caja donde se guarda información. Pues nosotros, dependiendo de la información que vayamos a guardar dentro de esas cajas, podemos decir que las variables son de distintos tipos. Si vamos a guardar un número entero, vamos a decir que es una variable de tipo integer. Si vamos a guardar un número decimal, vamos a decir que es una variable float. Si vamos a guardar un texto, vamos a decir que es una variable de tipo string. Y si vamos a guardar un verdadero o falso, vamos a decir que es una variable de tipo boolean. Bien, hay que tener algunas cosas en cuenta, y es que las variables de tipo integer pueden ser tanto positivas como negativas sin parte decimal. Luego, las variables de tipo float son variables con parte decimal, positivas o negativas. Las string son un poco especiales, y es que siempre se colocan entre comillas. Si nos fijamos aquí, hay unas comillas y en medio puede haber un texto o puede haber un número, como es este caso. Bien, todo lo que se encuentre entre comillas va a ser una variable de tipo string. Y las variables boolean, las booleanas, pueden ser o verdaderas, como hemos dicho antes, o falsas, siempre sin las comillas, porque si pusiéramos comillas sería una variable de tipo string. A la derecha podemos observar distintas variables, donde la primera es una variable de tipo entera, la segunda es una variable de tipo boolean, la tercera es una string, esta es otra string porque hay comillas, esta es un número decimal, por lo tanto es float. Luego tenemos la variable entre comillas, aunque dentro haya un número decimal, como están las comillas, es una variable de tipo string. Un 0 es de tipo integer, un menos 10 de tipo integer, no tiene parte decimal, un menos 1,5 que sería string porque hay comillas, y un false es una variable de tipo boolean. Otro de los aspectos súper importantes dentro de la programación son los operadores aritméticos. Luego veremos otro tipo de operadores, que son los operadores lógicos, que también son muy importantes. Pero centrémonos en este momento solo en los aritméticos. Aritméticos quiere decir que son para hacer operaciones matemáticas. Tenemos el operador de la suma, que está aquí, el operador de la suma, el operador de la resta, el operador de la multiplicación, la división, son los más conocidos y los hemos visto constantemente en matemáticas, y luego hay algunos un poco más especiales, que son el operador resto, que es este del porcentaje, y el operador de potencias, que es poner dos asteriscos seguidos. Que vamos a centrarnos en estos dos últimos, ya que los 4 primeros son muy sencillos: suma, resta, multiplicación y división. Y vamos a centrarnos en, por ejemplo, el resto. El resto simplemente sería poner un numerito seguido del porcentaje y seguido de otro numerito.
¿Esto qué quiere decir? Pues que el dividendo va a ser 5, el divisor va a ser 3, su cociente será 1 y su resto será, pues, 2. ¿Cómo comprobamos la división? Pues multiplicamos el cociente por el divisor y al final sumamos el resto y nos tiene que dar el dividendo, lo cual sería 1 por 3, 3 más 2 igual 5. Esta división estaría correctamente hecha y el resto es 2. Por lo tanto, el resultado de 5 porcentaje 3 es 2, el resto de la división. El otro operador aritmético que tenemos es el de las potencias y se representaría mediante dos asteriscos. Se escribirá un número, en este caso vemos el número 5, pues sería 5 asterisco asterisco 3, que en la realidad cuando operamos en matemáticas lo representamos como base 5 exponente 3, que sería multiplicar 3 veces la base. Y esto nos da 125. Cuando programamos lo podemos representar como 5 asterisco asterisco 3. Antes ya mencioné los operadores lógicos, que son los que nos permiten hacer en su gran mayoría comparaciones entre datos y condiciones. Bien, vamos a centrarnos primero en estos que están aquí abajo, que son los más sencillos, que nos permiten comprobar si dos términos son iguales, son diferentes, uno es menor que el que está a su derecha, el que está a su izquierda menor o igual que el que está a su derecha, el que está a su izquierda mayor que el que está a su derecha, y el que está a su izquierda mayor o igual que el que está a su derecha. Por ejemplo, 5 es igual a 5. Las posibles respuestas que tendría esta comparación es o verdadero o falso. Bien, siempre vamos a tener estas dos posibles respuestas que coinciden con los contenidos de una variable de tipo boolean, que podría ser verdadero y podría ser también falso. ¿Por qué ponemos dos iguales en vez de un simple igual si estamos preguntando si dos cosas son iguales? Pues porque hay otro operador que se llama operador de asignación, que también lo veremos más adelante, que se utiliza para guardar el numerito o el dato que pongamos a la derecha dentro de la variable, del nombre de la variable que pongamos a la izquierda, ¿vale? Y para comparar siempre vamos a necesitar dos iguales. Estos distintos operadores lógicos son bastante sencillos, los repito. Para comparar si dos cosas son iguales, para comparar si dos cosas son distintas, si una es menor que la otra, si una es menor o igual que la otra, por eso se ponen los dos símbolos, menor que, seguido del igual, menor o igual, mayor que y mayor o igual que, se pone mayor y se pone igual. Bien, las respuestas, las repito, pueden ser verdaderas y pueden ser también falsas. Una de las dos, nunca las dos a la vez. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta aquí y es que las condiciones se pueden concatenar unas con otras utilizando los operadores que están al principio de la diapositiva. Por ejemplo, el operador AND permite comparar si una cosa es cierta y otra cosa es cierta. Por ejemplo, podríamos preguntar si 5 es distinto que 3 y AND 5 distinto que 2. Esto sería verdadero y esto también sería verdadero. Cuando utilizamos el operador AND, quiere decir que si los dos términos son verdaderos, esto en su totalidad nos va a devolver verdadero. Si uno de los dos términos, si al menos uno de ellos es falso, cuando utilizamos AND nos va a devolver falso. Es decir, solo tendremos verdadero cuando usamos un AND si ambos términos son, como hemos puesto aquí, verdaderos. Bien, el otro operador importante con el que podemos utilizar varias condiciones es el operador OR.
ese operador OR solo nos va a devolver falso cuando ambas condiciones son falsas. Por ejemplo, 5 es menor que 3 y 5 es menor que 2. Esta condición es falsa y esta condición también es falsa. Cuando las dos son falsas, nos va a devolver falso porque no podemos sacar el verdadero de ninguna parte. En el caso de que al menos una, repito al menos porque pueden ser las dos también, sean verdaderas, de que al menos una de ellas sea verdadera, el operador OR nos va a devolver verdadero. En resumen, cuando utilizamos el operador OR, solo nos devuelve falso si las dos condiciones son falsas. Y cuando utilizamos el operador AND, solo nos devuelve verdadero cuando las dos condiciones son verdaderas. Y por último, ya hemos visto el OR, nos quedaría el operador NOT. Este es mucho más sencillo, ya que lo que devuelve simplemente es lo contrario a lo que pone la condición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 5 mayor que 2, esto es verdadero. Pero si delante pongo un NOT, esto se va a invertir no verdadero. ¿Qué quiere decir? Que NOT verdadero es falso. Siempre es lo contrario. Y si tuviéramos NOT falso, nos devolvería NOT falso, nos devuelve verdadero. Aunque ya lo he dicho anteriormente, no está de más recordar que las variables son unas cajas donde se guarda información. Por ejemplo, aquí tenemos 4 variables distintas: bananas, color, abierto y altura, donde para guardar algo dentro de ellas, con el operador que ya comentamos antes, el operador de asignación, que es un solo igual, no lo confundamos con el operador lógico de comparación si dos datos son iguales, que son dos iguales. El operador de asignación nos sirve para guardar este dato dentro de la cajita, es decir, dentro de la variable, con el nombre que está a su izquierda. Aquí tendríamos una especie de cajita llamada banana, cuyo interior tiene un 23. Aquí tendríamos una cajita llamada color, cuyo interior tiene la string, o sea, el texto azul. Aquí tendríamos una variable llamada abierto, en cuyo interior hay un dato de tipo boolean que pone verdadero. Y aquí tendríamos una variable que se llama altura, una cajita, cuyo dato en su interior es un número decimal, float, que es el 1,79. Ahora que ya conocemos estas cosas más sencillas, vamos a pasar a lo que serían los elementos de control del algoritmo, de un diagrama de flujo en un principio, y ya el algoritmo, que sería ese diagrama de flujo formado por distintos símbolos, pasaría a transformarse en un código, en instrucciones que el ordenador sería capaz de entender. Bien, uno de los elementos básicos en estas estructuras de control son los condicionales. Lo que hemos hablado antes de que se ponían los dos iguales, el mayor que, el menor que y todo eso. Y los condicionales nos sirven para hacer preguntas. Por ejemplo, si nos centramos en esta zona de la pantalla, vemos un pequeño diagrama de flujo donde se está preguntando si el contenido de la variable x es mayor que 0. Es decir, si es un número positivo. Y esto tiene dos posibles respuestas: verdadero y falso. Si es verdadero, en la pantalla nos va a aparecer el mensaje x es positivo, y si no, pues ya se iría por otro camino que no se está mostrando en este código. Eso es lo que sería una sentencia de control para hacer preguntas. En su gran mayoría se utilizan para hacer preguntas. Por ejemplo, aquí estaríamos preguntando si el contenido de la variable es mayor que 10, si el contenido de la variable es menor que 10, y si no, pues iríamos por este camino de aquí.
Ahora que conocemos los condicionales, vamos a pasar a otro tipo de instrucción, que son las instrucciones que nos permiten realizar repeticiones, es decir, iteraciones. Código que se va a repetir un número determinado de veces. Por ejemplo, podríamos necesitar escribir en la pantalla una frase 10 veces. Pues en vez de escribir la instrucción 10 veces, podemos escribirla una vez y decir que esa instrucción, es decir, por ejemplo, la instrucción print, se tiene que repetir pues un número determinado de veces. En este caso, esta instrucción se va a repetir 10 veces porque hemos puesto range 10. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a poner todos los números en la pantalla, desde el 0 hasta el 9, que son 10 números distintos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y si ponemos verdadero en el while, lo que hacemos es que mientras esto sea verdadero y no va a cambiar porque no es una variable, se va a estar poniendo en la pantalla la frase hello world. Como es verdadero siempre, estamos en un bucle infinito del que no podemos salir. Antes vimos que el segundo paso en la resolución de problemas de programación era diseñar el algoritmo, lo cual equivale a un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es esto que está aquí abajo con unos símbolos que explicaremos más detenidamente. Bien, cuando ya hemos analizado el problema y sabemos más o menos cómo debemos actuar, es conveniente crear este tipo de gráficos o esquemas que representan de alguna manera cuál es el flujo de los datos que se están manejando en el ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo que tiene un símbolo que pone inicio, quiere decir que por ahí es por donde se empiezan a leer los diagramas de flujo, y otro que pone final, quiere decir que ahí es donde terminan los diagramas de flujo. Luego, aquí tenemos una pregunta, las preguntas siempre van en los rombos, y cuyas respuestas pueden ser verdadero o falso, yes o no. Bien, si una variable, su resto, recordemos, el símbolo del porcentaje es para calcular resto, dividida entre 2, su resto da 0, quiere decir que la división es exacta, pues el diagrama de flujo va a mostrar en la pantalla el texto es par. Y si no, va a mostrar en la pantalla el texto es impar. Cuando ya tenemos el diagrama de flujo listo, que está aquí a la izquierda, el siguiente paso sería traducir el algoritmo. Y como nosotros vamos a estudiar un lenguaje de programación que se llama Python, pues habría que poner las instrucciones equivalentes a este lenguaje de programación que es Python. Pero lo explicaremos un poco más adelante. Centrémonos un poquito más en los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo utilizan 5 tipos de símbolos. Aquí en la pantalla vemos solo 4, pero no hay que preocuparse porque el quinto es simplemente una flecha para conectar todos los demás. El primero de ellos es la elipse, que se utiliza para dar el inicio del diagrama de flujo o para dar la terminación, la finalización de ese diagrama de flujo. ¿Y cómo los identificamos? Pues muy sencillo. Si queremos saber si estamos frente a inicio o a final, lo que hay que escribir dentro de la elipse es start o inicio, lo que creamos, puede ser en cualquier idioma, y al final ponemos fin o end o como queramos. Bien, el siguiente símbolo sería el rectángulo, que nos permite realizar acciones o procesos generales. Resumidas cuentas, lo que nos permite realizar es sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todas esas cosas que vimos con los operadores lógicos, con los operadores aritméticos, y guardar siempre los resultados de esas operaciones dentro de una variable. Es decir, por ejemplo, podríamos poner por aquí una variable que vamos a llamar suma, y en su interior podemos almacenar el resultado de la suma de 5 más 3. Con lo cual tendríamos una variable llamada suma y en su interior habría un 8. Lo siguiente es el símbolo, el paralelogramo, que es un romboide, que nos permite introducir datos en el ordenador que serán guardados
en una variable y que nos permite extraer datos del ordenador que están almacenados en variables. Cuando los extraemos es para mostrarlos en la pantalla y cuando los introducimos es para guardarlos en una variable. ¿Cómo determinamos la diferencia entre guardar y extraer? Pues muy fácil. Tenemos un paralelogramo que vendrá definido por la palabra input. Si es para guardar los datos dentro de una variable, debajo habría que poner el nombre de la variable. Vamos a escribir esta variable nameVar. Y si queremos mostrar en la pantalla el contenido de dicha variable, habría que poner output y debajo el nombre de la variable. Cuando ejecutamos este símbolo del diagrama de flujo, en la pantalla del ordenador se nos abre una ventanita que nos solicita un dato, que nosotros lo escribimos, lo tecleamos y al darle a Enter se guarda dentro de la variable llamada nameVar. Nosotros siempre podemos crear todas las variables que necesitemos como programadores. Decidimos, somos los encargados de decidir cómo se van a llamar estas y cómo se van a utilizar. Imaginemos que en esa ventanita que se nos ha abierto hemos guardado pues el número 5. Cuando ejecutemos el símbolo del diagrama de flujo output nameVar, lo que se nos va a mostrar en la pantalla del ordenador es una ventanita donde escribe el contenido de la variable nameVar, que hemos dicho que era pues el 5. Por último, el siguiente tipo de símbolo que vamos a ver es el símbolo para tomar decisiones, que es este que está aquí. Como vimos antes, las decisiones siempre tienen dos caminos posibles. Pueden ser el camino de verdadero y el camino de falso. De esta manera podemos controlar hacia dónde queremos que se ejecute nuestro diagrama de flujo. Las decisiones siempre van en un rombo y dentro se escriben condiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Única y exclusivamente verdaderas y falsas. Las condiciones normalmente vienen representadas con uno de los operadores lógicos, por ejemplo el distinto que, y a los lados pues los términos. Los términos podrían ser, por ejemplo, un número aquí, y aquí podría ser un número o una variable. Podríamos decir, por ejemplo, la variable num es distinta del número 5. Si es distinta, esto sería verdadero y el diagrama de flujo continuaría por aquí. Y si son iguales, el diagrama de flujo continuaría por aquí. De igual manera que hemos hecho esto de poner una variable, podríamos haber puesto también un número directamente. Pues ponemos un número, por ejemplo, el 5 es distinto que 5. No, son verdaderos. Pues nos dirigiríamos por este camino del diagrama de flujo. Aquí ya vemos un diagrama de flujo al completo que lo vamos a analizar detenidamente para entender cómo funcionan todos estos símbolos en su conjunto. Primero, vamos a ver aquí que tenemos el símbolo de inicio y el símbolo de final. Estos símbolos siempre van a aparecer en todos los diagramas de flujo porque tenemos que saber dónde empezamos y dónde terminamos. Luego tenemos un input, un romboide, que va a guardar, nos va a abrir una pantalla en el ordenador donde hay que teclear algo y ese dato que tecleemos va a ser guardado dentro de la variable que se denomina año de nacimiento. Imaginemos que hemos tecleado y hemos guardado dentro de esta variable el número 1994. ¿Vale? Pues luego el siguiente símbolo que tenemos es otro input en el que vamos a guardar en la variable año actual, vamos a guardar el año en el que nos encontramos, que es el 2015. Bien, a continuación vemos un rectángulo que es para procesos generales que realiza una operación matemática. A la variable año actual que contiene el número 2015 le vamos a restar la variable año de nacimiento
que contiene el número 1994 y cuyo resultado es 21. Por lo tanto, en la variable edad va a aparecer el resultado de restar 2015 menos 1994. Y eso sería que edad es igual a 21. Bien, ahora que ya tenemos dentro de la variable edad el número 21, vamos a continuar con el algoritmo. Se nos muestra un paralelogramo, que es un output, es decir, nos va a mostrar en la pantalla cierta información. ¿Qué información nos va a mostrar? Pues nos va a mostrar la palabra tienes, que está entre comillas, la va a mostrar tal cual. La palabra años, que también está entre comillas, la va a mostrar tal cual. Y en medio aparece una palabra que es edad, que no está entre comillas. Eso quiere decir que es una variable y esa variable en su interior contiene un 21. Por lo tanto, en la pantalla del ordenador el mensaje que veremos es algo así como tienes 21 años. Esto se muestra en la pantalla del ordenador. Vale, de acuerdo. Bien. Pues como esto se muestra en la pantalla del ordenador, el siguiente símbolo que encontramos en el diagrama de flujo es un rombo. El rombo es para hacer preguntas y tomar el camino adecuado, el de verdadero y el de falso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Edad es mayor o igual que 18? Edad es 21, ¿es mayor o igual que 18? Sí, entonces iríamos por este camino de aquí, por el del verdadero, y volvemos a encontrar otro output que muestra en la pantalla el mensaje eres un adulto, porque fíjense que está aquí entre las comillas. Y en el caso de que esta condición no hubiese sido verdadera, hubiera ido por este otro camino y hubiera mostrado en la pantalla el mensaje no eres un adulto, que está entrecomillado. Para finalizar ambos caminos en el símbolo de fin. Ahora que más o menos conocemos ya cómo funcionan los algoritmos, los diagramas de flujo, el siguiente paso es el de las trazas de un algoritmo. ¿Qué sería eso? Eso sería como seguir el rastro que van dejando las variables cuando el diagrama de flujo se va ejecutando. En resumidas cuentas, cómo cambian las variables y los datos que contienen estas a lo largo de toda la ejecución del diagrama de flujo. Bien, ¿cómo se hace la traza de un algoritmo? La traza de un algoritmo sería esta tabla que está a la izquierda y el algoritmo, el diagrama de flujo, sería el dibujito que está a la derecha. Bien, lo primero que hay que hacer es identificar cuántas variables diferentes hay en este diagrama de flujo. Tenemos var1 y tenemos var2. Luego tenemos las variables var1 y var2 repetidas, pero hay que identificar solamente las veces que no se repiten. Así que podemos decir que hay dos variables, var1 y var2. Bien, lo siguiente será crear una tabla en cuya columna primera aparezca una de las variables, en la segunda la siguiente y así dependiendo del número de variables distintas que haya. Y por último habrá que analizar si dentro del diagrama de flujo hay algún símbolo de output para mostrar datos en la pantalla. Si lo encontramos, habrá que añadir una nueva columna con el output. Luego, el siguiente paso es identificar dónde está la zona que se va a repetir dentro del diagrama de flujo. La zona repetitiva, conocida también como bucle en español o loop en inglés. ¿Cómo lo identificamos rápidamente? Pues buscando una serie de flechas que si las seguimos independientemente de lo que ponga el interior de los símbolos que están en ellas, si las seguimos nos lleven al punto de partida. Vemos que esto sería como un circuito cerrado de flechas y ese sería el bucle. El bucle se va a repetir un número de veces que, dependiendo de la condición que haya en el rombo, serán más o serán menos. Cada vez que completemos una vuelta de este circuito, vamos a tener que escribir los datos en una nueva fila de la tabla. Bien, todo lo que se nos quede fuera del bucle, de la zona repetitiva, es la parte secuencial
donde las instrucciones se ejecutan una única vez. Las partes secuenciales se escriben en una sola fila y las partes iterativas, las partes repetitivas, las que pertenecen al bucle, por cada ciclo del bucle vamos a hacer una fila nueva. ¿Cómo sería esto? Pues bien, vamos a empezar con la parte secuencial porque el inicio está aquí y vemos que tenemos un rectángulo donde dentro de la variable 1 se está guardando el número 5, pues vamos a la columna de variable 1 y guardamos el 5. La siguiente variable que encontramos es var2 y dentro se guarda un 0, pues vamos a la columna de var2 y ponemos un 0. Y como ya se nos ha acabado la parte secuencial, vamos a empezar con la repetitiva, con el bucle, pues empezamos a escribir en una nueva fila, ¿vale? Que sería la segunda fila de la columna. Lo primero que encontramos es un output var2, pues vamos a ver cuánto vale var2, que es 0, ponemos el 0. Luego, si seguimos la flecha, vemos que var2 es igual a var2 más 1. ¿Cuánto valía var2? Pues lo miramos en la tabla, vemos que es 0 más 1, pues 1, pues en var2 escribimos 1. Luego vamos al rombo y pregunta, ¿var2 es mayor que var1? ¿Cuánto vale var2? Pues var2 vale 1. ¿Y var1 cuánto vale? Var1 vale 5. ¿1 es mayor que 5? No. Pues entonces volvemos para atrás y volvemos a repetir todo el proceso en una nueva línea. Output var2, ¿cuánto vale var2 ahora? 1, pues ponemos el 1. Seguimos la flecha, var2 es igual a var2 más 1. ¿Cuánto vale var2? Pues si var2 vale 1 más 1, ahora vale 2. Y lo ponemos. Y esto empieza a dar vueltas y vueltas hasta que se cumpla la condición. var2 mayor que var1. Pues vamos rellenando la tabla. El siguiente serían 2. Si vemos atentamente lo que pone aquí es una secuencia que vamos incrementando de 1 en 1 porque el símbolo de acción y proceso general va incrementando de 1 más 1 más 1 más 1. Por lo tanto, aquí tendremos más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4 y más 1, 5. Este sería el output, pero la variable que vamos modificando es var2, donde la primera vez es 0, la siguiente es 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 y luego 6. Cuando salimos del bucle, quiere decir que var2 ya es mayor que 5. var2 ha llegado a 6, que es lo que está aquí abajo. Voy a poner en rojo. var2 ha llegado a 6, por lo tanto, el diagrama de flujo se da por finalizado porque se ejecuta la instrucción de finalización. Ahora que ya conocemos los conceptos medianamente teóricos de la programación informática, que es lo que serían los diagramas de flujo, las variables, los condicionales, los bucles, las estructuras repetitivas y los tipos de datos que vamos a guardar dentro de esas variables, vamos a pasar al siguiente paso, que es la traducción del algoritmo. La traducción del algoritmo. Igual que en el mundo existen distintos idiomas, está el inglés, está el alemán, está el polaco, pues en informática, cuando programamos, pues el ordenador también entiende distintos idiomas. Nosotros vamos a centrarnos en uno que es Python, cuyo creador fue Guido van Rossum a principios de los años 90, como pone aquí el texto, y tiene la gran ventaja de que es un lenguaje de programación muy sencillo y asequible para las personas que empiezan en este mundillo. Ya que en este apartado vamos a ver una programación un poco más formal, con algunas reglas más estrictas que la que hemos visto hasta ahora cuando utilizábamos los diagramas de flujo, hay que tener en cuenta una cosa con respecto a las variables cuando programamos en Python o en cualquier otro lenguaje de programación formal. Bien, hay una regla que es upper camel case y otra que es lower camel case. Estas reglas hacen referencia a cómo escribimos los nombres de las variables. Por ejemplo, una variable escrita en upper camel case es aquella que todas sus palabras empiezan en mayúsculas. Por ejemplo, nombre de variable sería un nombre de variable escrito siguiendo la regla upper camel case porque la n de nombre, la d de y la v de variable están en mayúsculas. Esto es muy sencillo.
la otra regla, que es la más utilizada y por la que se decantan la gran mayoría de programadores, es la regla lower camel case, cuyo equivalente, si utilizamos la misma variable que hemos puesto arriba, sería la primera en minúscula, nombre de, ya la de en mayúscula, variable. Donde la única diferencia se encuentra en la primera letra de la primera variable. Gracias a que ya conocemos los diagramas de flujo y cómo funcionan los símbolos más importantes, ahora nos va a resultar mucho más sencillo entender cómo funciona la programación en Python. Igual que antes teníamos un símbolo de output que nos mostraba un mensaje, que en este caso está entrecomillado, es la palabra hola, el equivalente a escribirlo con el lenguaje de programación Python sería escribir la instrucción print. Print no quiere decir que vayamos a imprimir algo con la impresora, sino que va a poner en la pantalla lo que se encuentre dentro del paréntesis que está a su derecha, que como está entre comillas es una string, es decir, en la pantalla del ordenador se va a mostrar un mensaje que diga hola. Esto sería el output. Luego, el input, de manera análoga, como utilizábamos en los diagramas de flujo, lo que hacía era guardar dentro de la variable, en este caso str1, iba a guardar el contenido de lo que hayamos tecleado nosotros en el ordenador. En Python esto, el equivalente sería la instrucción que está aquí arriba. Raw input hace que el ordenador espere que nosotros escribamos algo y una vez lo hemos tecleado, lo que hayamos tecleado, imaginemos que hayamos tecleado un hola, pues dentro de la variable str1 va a guardar la string hola. Y si queremos mostrar posteriormente el contenido de lo que hemos guardado en la pantalla, pues utilizaremos el equivalente al output, que era el print, que lo vimos antes, seguido del nombre de la variable en la que lo hemos guardado, str1. Ya estamos acabando. Nos queda ver cómo serían en Python los condicionales, aquello que en diagramas de flujo era un rombo con dos posibles salidas, verdadero y falso, yes y no. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una condición que es 5 mayor que 3, que obviamente el 5 es un número mayor que el 3 y su respuesta verdadera vendría por este camino de la derecha. En Python esto se escribe utilizando la palabra if. Si 5 es mayor que 3 y los dos puntos significan entonces. Esto, si lo traducimos al español, sería algo así como si 5 es mayor que 3, entonces haremos lo que está debajo, que es print verdadero. Y si no, haremos esto otro, que es print falso. Hay que tener una cosa en cuenta y es que para diferenciar preguntas de respuestas se deja un espacio delante de las respuestas, lo que viene a ser una pulsación de la tecla tabulador, o también en Python se suelen utilizar 4 espacios, le damos 4 veces a la barra espaciadora. Los bucles en Python pueden ser de dos tipos, pueden ser bucles condicionales, cuyas repeticiones están definidas por una condición que ha de ser verdadera, o pueden ser también bucles definidos, que son aquellos en los que les decimos el número de veces que tiene que repetirse las instrucciones que pertenecen a ese bucle. Aquí en esta diapositiva tenemos un bucle condicional que se rige por una condición, que en este caso es que el contador sea mayor que 10. Si el contador no es mayor que 10, el bucle sigue repitiéndose hasta que el contador cambie, sea mayor que 10 y se acabe. Bien, ¿cómo hacemos este tipo de bucle en Python? Pues escribimos while, que significa mientras, luego ponemos la condición y luego ponemos los dos puntos que significan entonces. Mientras esto sea verdadero, esto que está aquí,
repetición va a seguir hasta que sea falso. Como nosotros hemos invertido aquí y hemos dicho en el diagrama de flujo que se repita mientras y sea falso, en Python las cosas se repiten mientras y la condición que está aquí sea verdadera. Para invertir eso hemos puesto un not, pero no nos centremos demasiado en este aspecto porque es algo que no es importante todavía. Recordemos que el not simplemente lo que hacía era, si teníamos un falso, si ponemos el not delante, esto realmente lo que significa es verdadero. Y como en Python los bucles se repiten si son verdaderos, pues de esa manera logramos lo mismo que está aquí de repetir el bucle si es falso. Luego, la instrucción que se va a repetir varias veces es contador igual a contador más 1, que va sumando al contador de 1 en 1 hasta que sea 11, que sería el número mayor que el 10 que está aquí. Esto es lo que sería un bucle condicional. El bucle definido, por otra parte, lo que hace es lo que dijimos antes, se repite el número de veces que nosotros le digamos. Para eso se utiliza la palabra for y el in. Y aquí ponemos una variable y aquí ponemos una instrucción. Esta instrucción que pone range 12 lo que hace es devolver una lista de números que empiezan en 0 hasta llegar a 11. 0, 1, 2, 3 y así hasta 11. ¿Por qué hasta 11 y no 12? Si aquí hay un 12. Porque lo que hace es devolver 12 números. Pero como empieza a contar en 0, si contamos desde el 0 hasta el 11, ahí tenemos 12 números diferentes. Cada vez que este bucle completa un ciclo, va cambiando el número que guarda en la variable contador. De manera que la primera vez contador vale 0, la siguiente vez contador vale 1, la siguiente vez 2 y así hasta llegar a 11. Y como tenemos un print, va mostrando esos números que están contenidos dentro de la variable contador, los va mostrando en la pantalla, que es lo que tenemos en el diagrama de flujo que está a la derecha. Tenemos contador 0 y luego va preguntando si el contador es mayor que 11. Si es mayor que 11, pues va sumando. Si no es mayor que 11, va sumando, perdón. En el mundo de la programación se suele trabajar en equipo. Y como varias personas intervienen dentro de la elaboración de un mismo código, hay una cosa que se denominan comentarios del código que nos permiten entender o aclarar qué es lo que hace nuestro código. Los comentarios, si nos fijamos, están en gris y son frases, textos explicativos de lo que aparece debajo. Por ejemplo, estas dos instrucciones, su comentario sería el que está en la línea número 4. Muestra en la pantalla el resultado de la suma 5 más 3, que es lo que está haciendo justo debajo. Suma 5 más 3, lo guarda en la variable suma y lo pone en la pantalla con la instrucción print. Bien, para escribir un comentario hay que poner siempre el símbolo de la almohadilla, el hashtag, como conocemos comúnmente cuando hablamos de redes sociales o internet. Bien, pues seguido de la almohadilla escribimos la frase o el texto que nosotros deseemos y eso no va a intervenir en la ejecución del código porque el ordenador lo ignora cuando ejecuta todas las instrucciones. El ordenador solo se centra, en este caso se centraría en la línea número 2, en la línea número 5 y en la línea número 6. Mientras que la 4 la ignora y la 1 también la ignora porque son comentarios y son solo para las personas que leen el código o programan el código. Hasta aquí todo el repaso de la primera evaluación de las cosas que hemos visto, los diagramas de flujo, las tablas de traza de un algoritmo y una breve introducción a las cosas más importantes que encontraremos dentro del lenguaje de programación Python. Espero que gracias a este pequeño repaso hayas refrescado los conocimientos para abordar con garantías el cuestionario o el control que pongamos en la primera evaluación.